Muy buenas tardes. Antes de iniciar con la lectura de mi trabajo, quisiera agradecer al comité organizador de esta séptima semana de Historia Californiana por el espacio brindado para compartir con ustedes un tanto del trabajo de investigación que he realizado en torno al barrio de El Esterito durante los últimos 2 años. Así pues, agradezco a californios, amigos de la historia y los estudios locales por la oportunidad brindada. Y sin más preámbulo, inicio con la lectura de mi ponencia intitulada Esparcimiento en el Esterito durante la época porfiriana. Como punto de partida, es necesario precisar en torno al concepto de ocio, esto a raíz de que se tiende a confundir este concepto con el de diversión y fiesta, cuando en realidad se trata de tres términos distintos. El ocio es el cese del trabajo, sin que por ello se tenga que caer en la inactividad. De hecho, es al contrario, es decir, el ocio es el padre de las actividades, de los actos de autosatisfacción, y en ocasiones esta autosatisfacción llegará mediante el descanso o bien a través de los actos lúdicos. Por otro lado, la fiesta solo tiene lugar cuando lo común deja de serlo, para abrir paso a lo extraordinario. Es por esta misma razón que se cree que toda fiesta tiene como raíz un evento digno de memorar o un suceso irrepetible, de tal suerte que pueden haber fiestas religiosas, políticas o sociales. En resumidas cuentas, la fiesta es siempre actividad, ya sea solemne, cívica o lúdica. Finalmente, tenemos la diversión, que es recreo, entretenimiento, pasatiempo, alegría, regocijo. Al igual que la fiesta, la diversión requiere de una actividad, pero con una clara diferencia. La fiesta requiere de un colectivo y la diversión no, puesto que para divertirse no se necesita de más personas, pues hay diversiones individuales, como ir a dar un paseo, tomar una copa o asistir a una función teatral sin compañía. A pesar de estas diferencias, el ocio, la diversión y la fiesta comparten un elemento en común, que es el placer, ya que los tres están dedicados al no trabajo, y ese precisamente fue el problema durante la época porfiriana. El tiempo libre, al ser la contraparte del trabajo, al menos del trabajo en la fábrica, en el taller, en la mina, en la oficina, era improductivo, lo que implicaba que los momentos de jarana se vieran regulados por la clase dirigente porfiriana, esto con el propósito de evitar que la sociedad utilizara esos momentos en actividades contrarias a la modernidad. Como resultado, ciertas diversiones que fueron irracionales para el ideal porfirista se tuvieron que regular, y en otros casos se llegó a su completa prohibición. La ludopatía y la ingesta de bebidas alcohólicas fueron algunas de estas prácticas que preocuparon a las autoridades al representar un peligro para la vida social del país. Fue por ello que, con el propósito de prevenir el aumento de esa recreación nociva, se promovieron otro tipo de diversiones que la clase dirigente consideró como decentes. Dentro de esta clase de diversión figuraron el teatro, el circo, los paseos y las serenatas, puesto que se creía que el fomento de estas actividades alejaría a la sociedad de los juegos de azar, el alcohol, al gustar de otras formas de esparcimiento más productivas, sanas e inocentes. Obviamente aquí, al hacer esta connotación, estoy apelando al discurso de la época, no propiamente a un discurso enunciado desde mi perspectiva. La Paz, bueno, prosigo. La Paz, a pesar de estar geográficamente separada del macizo continental, experimentó este proceso en torno a la regulación de las diversiones. Para nuestro caso en particular, que es el estudio del barrio de El Estrito, nos dimos a la tarea de investigar cuáles fueron las prácticas de esparcimiento experimentadas por sus pobladores y ver si éstas correspondieron a las diversiones decentes o a las nocivas. Advierto nuevamente aquí que me refiero a esas connotaciones de decentes o nocivas apelando al discurso de la época, no propiamente
a que yo haga este juicio o emita este criterio. Prosigo. Entre los vecinos del Esterito fue muy común divertirse a través de la ingesta de bebidas alcohólicas. Entre el cansancio que provocaban las faenas laborales y el tedio de la monótona rutina, una que otra copa no venía a mal, pues si había trabajo también era necesario el solaz. El mezcal figuró como una de las bebidas embriagantes preferidas para dar escape al desgaste físico y emocional que causaba el trabajo. Al terminar el día, algunos se iban a beber a las cantinas o bien solo a comprar licor para beber en sus hogares o en la cercanía de la playa. Algunos lo hacían con el ánimo de experimentar la excitación otorgada a la mente bajo los efectos del alcohol. Un tanto más para amenizar jocosamente la jarana entre amigos, y otros con la única intención de relajarse y descansar en el frontón de sus viviendas mientras el sol se escondía entre las ondas del mar. Cualquiera que fuera el motivo, la realidad es que emborracharse fue una práctica cotidiana que estuvo muy arraigada entre los habitantes del Esterito como parte de sus actividades de esparcimiento. Jesús Álvarez, vecino de El Esterito, ayudó a construir esta imagen del barrio como un suburbio de borrachos y escandalosos. Aquí utilizo los adjetivos borracho y escandalosos, repito, no porque sea una apreciación o un juicio que yo emito desde mi presente, sino más bien apelo a la fidelidad de los documentos, en este caso los partes diarios de la policía, en los cuales se puede leer estas connotaciones de borrachos y escandalosos. Prosigo. Jesús Álvarez, conocido entre sus amigos como el Jackie, formó parte su nombre estuvo escrito en el libro de multas por más de una vez. Su delito reincidente fue ser muy alegre. Álvarez de continuo abusaba del licor, lo que lo llevó a ser detenido en varias ocasiones. Una de ellas fue el jueves 9 de abril de 1891. Y es que después de 4 días de trabajo y con el cercano viernes por llegar, el Jackie aprovechó la ocasión perfecta para tomar. Sin embargo, no midió la cantidad de alcohol que ingeriría, por lo que se tornó escandaloso, descuido que durante la época porfiriana era pagado con creces. En su caso, le costó ser detenido por las autoridades, además de una multa de 3 pesos. Para Álvarez, pasó a ser cotidiano despejar su mente a través de la embriaguez. Evidencia de ello lo tenemos con base en los partes diarios de la policía, ya que en este mismo año fue detenido 2 veces más por borracho escandaloso, aunque cabe añadir que estas solamente fueron las ocasiones en que se registró por parte de las autoridades, sin dejar de lado la posibilidad de que el Jackie hubiera cedido en más ocasiones ante su voluntad bacanal. Otro vecino del Esterito que vio en el alcohol un medio para divertirse fue Juan Huitemea, quien a pesar de compartir la misma actividad lúdica con Álvarez, mostró una diferencia. Mientras que el Jackie fue más de embriagarse en cualquier época del año o fecha, Huitemea se tornó más reservado al gustar del licor solamente en ocasiones especiales, tal como la Navidad, cuando la diversión era colectiva al reunirse con sus amigos para las fiestas decembrinas. El 24 de diciembre de 1890, el ambiente susurró al oído de Juan que era la ocasión perfecta para alegrarse con alcohol. Era jueves de Nochebuena y al día siguiente, que sería viernes, se celebraría la Navidad, por lo que la fiesta se podría prolongar 2 o 3 días más. Lo que Huitemea no previó fue que la cantidad de alcohol que correría por su torrente sanguíneo aquella noche le habría de impedir razonar con sosiego durante las horas subsiguientes. En medio de la efervescencia del licor, cometió su primer error: azotar las puertas del hospital la mañana del 25 de diciembre, acto que lo llevó a ser amonestado por la policía bajo la advertencia de que se retirase a su casa para no causar más problemas. No obstante, su desmesura se lo impidió y en lugar de irse a descansar, decidió continuar con la parranda, y ese fue su segundo error de diciembre, mismo que le costó en esta ocasión 5 pesos de multa por ebrio reincidente. Aquella mala experiencia le enseñó a Juan Huitemea que debía tener mayor mesura cuando bebiera,
razón por la que fue más cuidadoso durante los años posteriores, ya que su nombre no aparece en años cercanos nuevamente en los libros de multas e infracciones. Sin embargo, los excesos en la vida de Juan regresaron en 1897, cuando le detuvieron por ebrio y escandaloso, al igual que el domingo 4 de marzo de 1900 y el 24 de diciembre del mismo año, cuando fue arrestado por el mismo motivo. Algo curioso del caso de este hombre fue que quienes lo denunciaron en casi todas las ocasiones fueron sus propios vecinos, por lo que es observable, que incluso dentro del barrio era mal visto divertirse con alcohol si esto afectaba la integridad y paz de los demás. Si bien es cierto que tengo más registros documentales de embriaguez lúdica en el Esterito, mi intención no es abordar el tema de las bebidas alcohólicas, sino simplemente evidenciar que éstas formaron parte de sus actividades cotidianas para divertirse, práctica que, como es de suponer, también fue cotidiana entre la élite paceña, solo que las autoridades correspondientes y la prensa de la época se mostraron más indulgentes cuando la élite porfiriana consumía licor. A pesar de que también haya o tenga registros documentales de embriaguez por parte de la élite paceña, no voy a mencionar nombres ni apellidos de políticos, visitantes, comerciantes, porque tampoco es la intención. Pero bien, prosigo con mi lectura. Otro modo de divertirse en el Esterito fue a través de los bailes, y no nos referimos a los de los matachines, del cual me ocuparé más adelante. Contrario a lo que podemos pensar, los bailes no solo se limitaron únicamente a las altas esferas de la sociedad, puesto que estos estuvieron presentes en todas las capas sociales. Las diferencias, sin embargo, fueron obvias. Entre los estratos mejor acomodados, los bailes se dieron en medio del lujo y la opulencia. Ejemplo de ello fue el baile que ofreció Santiago Biosca el 25 de junio de 1881, en honor a su cumpleaños, reunión que fue calificada por el periódico La Voz de California como una, cito, grata fiesta digna de repetirse, cierro la cita. En contraparte a estos bailes estuvieron los del Esterito, mismos que las autoridades tacharon de inmorales, en especial cuando se bailaba la culebra, cito, danza soez, que era contraria al ideal porfiriano al estar acompañada por música aguardentosa y báquica, que incitaba a romper con los códigos de la moral, tanto de quienes bailaban como de los que aprecian el acto. Fin de la cita. Aquí estoy refiriéndome a un periódico. Con la misma suerte corrieron los demás jolgorios particulares que se organizaban entre amigos y vecinos en el Esterito, quienes con el único propósito de alejarse un rato de la rutina, terminaban presos a causa del bullicio que ocasionaban. Tal fue el caso de Juan Molina, Francisco Miranda y José María Valenzuela, quienes fueron detenidos por tomar licor y cantar en algunas casas del barrio. Ahora bien, a la diversión de los adultos se ha de sumar la de los infantes, quienes podían escapar de su aburrimiento con una función de circo, un paseo al Jardín Velasco, una ida a la playa o jugando con sus amigos. Si bien es cierto que nos fue difícil seguir la pesquisa en lo que se refiere a los modos de diversión entre los niños del Esterito, esto a raíz de una aparente carencia de documentos, tampoco podemos negar su existencia solo porque no hay fuentes. Al contrario, esta escasez de datos nos permitió elaborar un cotejo más profundo para así ofrecer algunas hipotéticas diversiones infantiles. Una de estas diversiones infantiles pudo ser, como dijimos líneas atrás, el circo, que a pesar de ser un modo de esparcimiento más frecuente entre las clases adineradas o acomodadas, también pudo estar presente entre los estratos sociales más bajos. Evidencia de ello son la jerarquía de precios que ofrecían en los boletos para gustar de una función, la cual variaba según el lugar desde donde se apreciara el espectáculo. Algunos de los circos que entretuvieron a los residentes de La Paz con sus
saltos mortales, juegos sicarios y caídas en paracaídas fueron el de los hermanos Ataide y el gran circo de la empresa Ecodona y Familia. De este último, sabemos que los precios de sus boletos oscilaban entre 1 peso y 25 centavos. Estratificación que servía para separar a ricos de pobres, que aunque podían convivir en un mismo recinto, lo hacían sin revolverse. Es probable que los boletos de menor valor fueran los que sí podían adquirir las familias del Esterito. Jugar a las pedradas fue una diversión más que estuvo muy presente en todos los niños de La Paz. Evidencia de ello está en el libro de registro de ciudadanos infractores y multas impuestas, ya que ahí se puede leer cómo varios menores eran amonestados por jugar a lanzarse piedras. Sin embargo, se cree que esta práctica tuvo mayor afluencia en el Esterito, donde los pequeños aprendieron de los mayores, quienes también jugaban a las pedradas, pero no entre ellos, sino contra los soldados del puerto, pues a menudo se armaba el refuego entre estos. Seguro que el ejemplo de los grandes hizo diestros a los pequeños en el juego. En lo que respecta a las fiestas como solas, sabemos que las hay de dos tipos, las cívicas y las lúdicas. En lo concerniente a las fiestas religiosas practicadas en el Esterito, estuvo el baile de los matachines, danza en la que los yaquis bailaban acompañados por la música instrumental al puro son de guitarra, violín, flautas y tambores, además de la quema de cohetes. Miguel Ángel Avilés en Diles que acá estamos, breve historia sobre el Esterito, un barrio fundado por gente yaqui en La Paz, Baja California Sur, no menciona mucho en torno al baile. Sin embargo, sí precisa que este se hizo conocido entre los paseños como un elemento icónico del barrio de El Esterito. Ahora bien, el hecho de que nosotros lo hayamos incluido como parte de las fiestas religiosas tiene una razón, y es que este baile, en conjunto con la danza del venado, el coyote y pascola, forman parte de una celebración mayor llamada la Fiesta de la Pasión. Es probable que los yaquis que llegaron a La Paz trajeran consigo estas ceremonias religiosas en su esencia más pura u ortodoxa, pero al llegar al puerto y con el pasar de los años, estas se modificaron en sincretismo con la joven y naciente cultura paceña, lo que dio como resultado un baile de los matachines propio de esta ciudad. Para algunos, los matachines constituyó un ritual ceremonial, mientras que para otros no pasó de ser más que un mero espectáculo visual. Espíritu Arce formó parte de estos hombres a quienes el baile les daba igual, pues este se aprovechó de la celebración que tuvo cita el día 4 de mayo de 1800 para empezar a tomar licor, acto que le ocasionaría perder el control de sus sentidos al grado de llegar a ofender a las demás personas que también habían asistido a los matachines. Sin embargo, tal parece que el escándalo que había protagonizado el 4 de mayo, día que iniciaban los matachines, y la multa de 3 pesos que había tenido que pagar no le bastaron, pues el miércoles 6 de mayo, que era el tercer y último día del baile, regresó para hacer nuevamente de las suyas, solo que en esta ocasión no pagó la multa, por lo que se le impusieron 3 días de arresto. En el polo opuesto, que es el de la devoción, encontramos a Juan Valencia, quien inferimos era yaqui. Este hombre solicitó al presidente municipal la licencia para matachines y tirar cohetes por 3 días, ocurso que las autoridades giraron a su favor, por lo que Valencia y los suyos pudieron disfrutar de gratos momentos entre los días 13 y 15 de diciembre de 1900. Esta petición está anexa a otras que nos permiten ver qué tan común fueron los bailes particulares en las casas de La Paz, pero en especial para confirmar que estos matachines se trataban de los mismos de Sonora, al durar 3 días y quemar igualmente cohetes en honor a la Virgen del Rosario, patrona de los matachines. Como es de apreciar,
Las actividades lúdicas practicadas en el Esterito pertenecieron más al grupo de las diversiones nocivas que al de las decentes. Advierto nuevamente, esta separación o taxonomía tiene que ver con una fidelidad a la que yo intento apelar del discurso de la época, en el cual se rescatan diversiones que eran promovidas por el ideal porfiriano y las que debían ser eliminadas. Prosigo. Razón por la que en repetidas ocasiones los vecinos del Esterito fueron amonestados, repito, porque las diversiones que practicaban ahí, según la clase dirigente, eran contrarias al ideal porfiriano. Inferimos que este fue el elemento principal por el que el Esterito se convirtió durante esos años en un barrio contrario a la modernidad que tanto intentaba proclamar el presidente Díaz, pues sus actividades de esparcimiento eran muy lejanas al ideal de la administración porfiriana. Muchas gracias.